Pero los artículos de tu colección, algunos que he visto y leído por ahí, tienes el primer autorretrato de Frida Kahlo. Tienes el meteorito Fukang, que es el más antiguo de toda la historia. Tienes cabezas humanas que vimos ahorita en la entrada de hace más de 150 años. Tienes la espada del rey que el rey Carlos V le dio a Hernán Cortés en 1529. Unos techos españoles que, además de su acústica increíble, la leyenda dice que es probable que Miguel de Cervantes haya escrito fragmentos del Quijote debajo de ellos. Es una colección que muchos museos, estoy seguro que más de uno te ha ofrecido una cantidad de dinero impresionante por estos artículos. En un caso hipotético, supongamos que tienes que salir corriendo de tu casa porque ya está aquí a lo mejor algún incendio o algo y te puedes llevar una pieza contigo. ¿Qué pieza ahorita para ti dices, esta tiene un valor así padre? Pues fíjate que me lo han preguntado muchas veces. Créeme que son tan diferentes las historias de por qué adquirí cada una de ellas que no tendría una particularmente favorita, porque muchas para mí representan emociones muy grandes, esfuerzos muy grandes, trabajos muy grandes. Tal vez yo te puedo decir, la pieza para mí más emblemática de mi vida, pues es el techo mudéjar más grande, que si para saliendo de mi casa no me lo puedo llevar. Sí, es cierto. Pesa 60 toneladas. Pero ¿Cómo lo transportaste? ¿Mandé? ¿Cómo lo pudiste transportar? Pues se desarma, ¿no? Y ahorita lo vamos a tener que desarmar para armarlo ahí en el Parque Rufino Tamayo. Pero vaya, yo creo que si pudiera, ¿cuál pieza? Porque la realidad esa pieza para mí implicó muchas cosas en mi vida. Pues andar en Volkswagen 15 años, porque cualquier peso que me sobraba era para el condenado techo, ¿no? ¿Andabas en bocho para destinarle eso a eso? Toda la lana que yo ganaba y tenía todo. Entonces, pues hacer la casa y restaurar esa pieza, o sea, se convirtió en un icono muy importante en mi vida y de mucho esfuerzo para poderlo, al final de cuentas, bueno, ahora ya se lo regalé a San Pedro. Pero vaya, Pero San Pedro es tuyo, Mauricio. Casi. Bueno, pero tú eres San Pedro. Sí me impactó muchísimo en mi vida. Entonces, digo, es una pieza que sí para mí tiene mucho significado de tenacidad, de visión de largo plazo. Sí, pero es muy bello esto que dices, que es la pieza más icónica y es la que vas a decir, ahora cualquiera puede acercarse y verlo. Sí. Porque vaya, estar ahí cerca de eso, pues es estar cerca de la historia. Pero dudas, ¿a quién se le compra esto? No hay invento. O sea, me refiero, ¿cómo lo adquiriste tú? O sea, pues es un milagro, la realidad. Yo a veces, en muchas piezas que tengo, yo a veces me pregunto si yo encuentro las piezas o las piezas me encuentran a mí. Padrísimo. Tú estás, por ejemplo, ya que a mí no que me apasione, sino me genera muchas dudas el tema del arte. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que la Mona Lisa que es carísima? Pues, ¿qué es lo que la convierte en algo tan costosa? Sé que la hace Leonardo da Vinci, o sea, es un genio contemporáneo. O sea, pero ¿qué es lo que le da ese valor? ¿Qué es lo que la define? Pues es un problema de oferta y demanda. ¿Es así como funciona el arte? Sí. Pero porque a veces yo puedo poner, y veía el ejemplo, un meme de pones una piña en el Louvre y de pronto dices que estás buscando, no sé, un fenómeno de abstracción o X o Y. Corrientes que al momento dado fueron muy importantes, que sí tienen reconocimientos como objetos, ¿no? Poner un excusado y poner cualquier el dadaísmo, claro, de Marcel Duchamp, que justamente... Pero vaya, lo que digo, sí hay de todo tipo de corrientes y que luego agarran pues, modas, por decirte, para mí, tal vez el pintor, para mí, más importante de toda la historia es Van Gogh, Vincent Van Gogh. Bueno, él en vida nunca vendió un cuadro. No se los compraba. De loco. Y ahora pues no hay ninguno que valga menos de $100 millones. Entonces, ¿estás pensando en comprar uno? No, Van Gogh, ya. Uno de Monet. Andan en otra liga, ¿no? Pero además casi no sale, ¿no? Pero vaya, un Van Gogh, pues ahorita fácilmente anda arriba de $100 millones. Entonces, ¿por qué ahora vale eso? Imagínate, en 100 años antes, pues no pudo vender uno en toda su vida. Ay, eso sí, y ahora vale $100 millones un cuadro. ¿Necesita morir el creador como para que empiece a perdurar su obra? O sea, no, lo que pasa es lo que te digo, hay pues todo el expresionismo o todas estas corrientes de fines de 1800, de principios de 1900, los impresionistas, pues fue una corriente que tardó algunos años en madurar.
Y pues ahí están un montón, Monet y Manet y todos los que quieran, ¿no? Picasso, pues toda esta gente, ¿no? Entonces, pues sí, fue un movimiento que se tardó en consolidar, pero lo agarró un vuelo bruto. Y como eso ha habido, la escuela de Nueva York, está Leger, está un montón de gente que, bueno, pues ¿Te han empezaron. intentado vender una obra falsa, apócrifa? O sea, ¿tienes tu apreciación suficiente como para decir esto no es? ¿Cómo enfrentas este tipo de cosas? Pues mira, sí aprendes un poco, pero necesitas conocer una barbaridad de ese puntual pintor. Y eso no es nada fácil. O sea, por eso, en general, cuando quieres comprar sobre todo una obra muy cara, casi hay 2, 3 especialistas en el mundo para un determinado artista, ¿no? Un Picasso ahorita. ¿Cuánta gente te puede autentificar un Picasso? Yo creo que 2, 3, 4 nada más. O sea, que lleguen a ese nivel de conocimiento para poder decir si es cuadro de él o no es de él. Entonces, así es un poco este tema, ¿no? De que sí hay, por supuesto, bueno, la contraparte que sí te digo es que hay una enorme barbaridad de obra falsa en el mundo. Sí, claro. Del pintor que quieras y de valores muy diferentes, pero hay una historia maravillosa de una cuate que se llamaba Alceo Docena, un italiano. Y Docena, un verdadero genio, y hacía esculturas y llegó a tal grado Docena a hacer piezas que las llegaron a vender como esculturas de los grandes maestros del Renacimiento. Lo que le pasó a Docena es que pues, tenía ahí un tramitador y era el que le colocaba las obras en muchos museos del mundo. Y luego pues inventaban ahí cartas falsas del Vaticano y de cualquier cosa, de que la pieza era original. Y Docena tenía la peculiaridad que hacía unas esculturas bastante espectaculares y les cortaba un pedazo del dedo, de la oreja. Algo para hacer que, sí, como no, pues el paso del tiempo. Tantito rota la pieza. Sí. Entonces, un día se pelea con su patrocinador bueno, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿no? David, pues imagínate que tú puedes decir, oye, esa es una pieza de Miguel Ángel, pues más imagínate la calidad de Docena para que la pieza pudiera pasar por los expertos que había en el mundo como una pieza de Miguel Ángel del Renacimiento. A ese nivel tenía Docena. Y entonces, como ya no le pagaban más lana y luego él veía que sus piezas se vendían en millones de dólares, digo, me pagas $20 y luego la vendes allá en un titipuchal. Y pues no le querían pagar más, entonces se le ocurrió a él decir que pues la pieza que estaba en tal museo y en París y en Nueva York, entonces digo, todas las piezas son falsas, yo las hice. Empezó él solo a... Entonces digo, la pelata loco, pues cómo va a decir que ellos... Digo, no me creen. Tengo el pedacito. Vean que le falta un dedo. Aquí está el pedazo. Vaya, pónganselo. Tenía la prueba. Como la zapatilla de Blancanieves, de Cenicienta. Una piedra que rompes, pues entra exacta o no entra. Claro, ¿no? claro. Entonces, así eso fue. Se hizo bien famoso el C2 Sena. Y luego, curiosamente, pues además pintaba y esculpía. Pero, digo, alguien verdaderamente... Adelantado. Un verdadero genio. Y de hecho ahora cuadros de él valen un dineral. O sea, sí, ya como como artista. Docena, ya lo reconocen así como el genio que era. Wow, pero en realidad toda su vida se dedicó a copiar, a inventar y luego ni siquiera a copiar. O sea, a falsificar. Él te hace una obra de Miguel Ángel nueva, única, y, aunque era de él, pero... Sí, qué locura. Sí, hay gente muy talentosa para estar... viendo, yo me acuerdo Toledo, que acaba de morir hace poco, muy amigo mío, Francisco. A veces me sacaba de onda porque estábamos viendo algún catálogo de alguna subasta en Nueva York o algo. Y me decía, ¿ya viste el catálogo? Sí, Francisco, ¿por qué o qué? ¿Viste el cuadro de la página tal? Pues, ¿qué tiene o qué? Digo, no es mío. Digo, oye, ¿cómo que no es tuyo? Digo, wow, no la pinté. Y digo, oye, pues vamos a avisar a Nueva York. Dijo, oye, ¿por qué voy a avisar yo? Pues baboso que la compre. Bueno, pues alguien... Ay, justo.